e ideológica que realmente preocupa. Me parece que el sistema político argentino carece de envergadura, carece de solidez y se parece cada vez más a una mutual electoral destinada a proveer de cargos a un grupo de dirigentes que busca ese destino personal mucho más allá de la función real que debe tener un sistema político. ¿Para qué se organiza un sistema político en una democracia? Para convertirse en el instrumento de relación entre el pueblo y el Estado. El sistema político es el intermediario, el sistema político es la organización institucional que permite que el pueblo exprese sus puntos de vista sistemáticamente a partir de las elecciones y que además existe una forma de hacer llegar sus reclamos y sus necesidades a quienes gobiernan. El gobierno fundado en el voto popular tiene legitimidad de origen, pero esa legitimidad de origen debe ratificarse con lo que los técnicos denominan legitimidad de ejercicio. Es decir, la manera de ejecutar el gobierno tiene que estar vinculada con los intereses reales de la sociedad a la que se pretende gobernar. Ahí la legitimidad de origen, el voto popular, se convierte en legitimidad de ejercicio, es decir, el ejercicio del gobierno está ratificando la legitimidad de los gobernantes. Pero un sistema político que se encierra en sí mismo, un sistema político que le sirve a sus componentes y nada más, aun cuando tenga legitimidad de origen, va perdiendo esa legitimidad porque no ejecuta la legitimidad de ejercicio, es decir, no trabaja para el pueblo. En la definición ideal de democracia que elaboró un auténtico patriota que se llamó Abraham Lincoln, Lincoln dijo: es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Es decir, es un gobierno en el que el pueblo decide quiénes van a ejercer el poder y los que gobiernan deben ejercerlo en razón de la necesidad del pueblo, que es su mandante. De ahí que el gobierno sea del pueblo y para el pueblo. Esa definición describe lo que debe ser la funcionalidad de un sistema político democrático. La dirigencia política debe tener dos condiciones. Debe tener una alta dimensión moral, que incluye una actitud vocacional. Debe dedicarse a la política por vocación, por deseo de servir, no por deseo de acumular poder o acumular riqueza en términos personales. Esa es la primera condición, es una condición moral. La segunda condición es intelectual. El dirigente político debe pensar, elaborar y proponer ideas para que la gente viva mejor. De ahí que cuando el gobernante claudica desde el punto de vista moral o claudica desde el punto de vista intelectual, el sistema deja de funcionar, se oxida, no transmite, no vincula al pueblo con el gobierno, se rompe la cadena de vinculación. Y en la Argentina de hoy, la sensación pública es que los políticos nos dedicamos a esta actividad no por vocación de servicio, no por tener las ideas necesarias para satisfacer las necesidades populares, sino fundamentalmente porque queremos gozar del poder en beneficio propio. Por supuesto que hay ejemplos extraordinariamente gráficos. Los diarios de ayer y de anteayer son un muestrario de las deformaciones morales que ha padecido la Argentina en los últimos 12 años. La presidenta de la República ha sido procesada por un delito de asociación ilícita y el juez que decidió el procesamiento estableció una cautela de 10.000 millones de pesos. 10.000 millones de pesos. Esto significa que está dimensionando de esa manera el tamaño que tiene la violación moral que se le imputa a la presidenta y a su grupo de asociados. Eso simboliza claramente las deformaciones que este sistema político ha venido sufriendo. Eso evidencia, sin necesidad de mayor argumentación, es muy notoria la evidencia que hay una cantidad excesivamente grande de dirigentes políticos que ha convertido el sistema en una mutual para alcanzar cargos públicos. Y los cargos públicos alcanzarlos no para servir al pueblo, sino para enriquecerse personalmente. Hay una vinculación muy directa entre el acceso al poder político y el enriquecimiento personal. Y eso es justamente lo contrario de lo que una organización democrática necesita para sobrevivir y perfeccionarse.
Por lo tanto, el sistema político argentino está gravemente impugnado. Aquel momento tan particularmente negativo del 2001, en el que se había impuesto el eslogan de que se vayan todos, hoy no aparece así en la calle. Pero cuando uno habla con cada uno de los ciudadanos con los que le gusta hablar, se encuentra con el mismo mensaje de escepticismo y desconfianza. Los grupos políticos hoy tienen un bajo nivel de prestigio público, y ese bajo nivel de prestigio público se divide a dos razones. La primera razón es de carácter moral. La gente piensa que los políticos nos dedicamos a esta actividad para vivir mejor de lo que viviríamos si tuviéramos que trabajar como cualquier hijo de vecino. Y lo segundo es una cuestión de eficiencia operativa. La gente no advierte que las gestiones de gobierno sucesivas resuelvan sus problemas. Hay inmoralidad e ineficiencia. Y eso es exactamente lo contrario de lo que moviliza y convoca al pueblo. Cuando decimos que las gestiones son ineficientes, ¿a qué nos referimos? Lo mencionó Eduardo. La Argentina tiene 32% de su población viviendo por debajo de la línea de pobreza. 32%. 1 de cada 3 argentinos vive por debajo de la línea de pobreza. Y ese porcentaje se incrementa hasta el 50% cuando analizamos el sector más joven de la sociedad argentina. La Argentina no es una piedra perdida en el medio del Océano Pacífico, no es un islote improductivo, es un territorio potencialmente rico que tiene capacidad actual este año de generar 125 millones de toneladas de alimentos, suficiente para alimentar a 100 millones de personas. Y en la Argentina, donde viven 40 millones de personas, 1 de cada 3 argentinos está viviendo con hambre. ¿Cómo se explica una situación de esa naturaleza? Se explica porque el proceso económico de los últimos 20 años ha llevado a la Argentina a la concentración de la riqueza. Cada día son más ricos un grupo minoritario de los hombres y mujeres que viven en este país. Y eso no es un problema de la Argentina solamente. Es un problema que se ha extendido a las principales naciones del mundo. Por eso aparece Trump en Estados Unidos, este candidato insólito que nadie esperaba que ganara. Trump aparece ganando por el voto antisistema, es decir, por el voto de los norteamericanos que se consideran excluidos, que se consideran no tomados en cuenta, que se consideran rechazados por los gobiernos sucesivos que han vivido. Y esa situación se repite en Italia, se repite en Francia, se repite en Alemania, se repite en Holanda, se repite en Austria. Países donde la derecha reaccionaria, la derecha profascista está ganando otra vez envergadura y votos. ¿Por qué se produce ese traslado de votos? Porque la gente siente que cada día vive peor y ve al mismo tiempo que una minoría del 1% de los habitantes cada día concentra más riqueza. La creación de riqueza es un problema técnico. Hay que crear riqueza para distribuirla. El mercado puede ser caracterizado como el sistema más eficiente para creación de riqueza, pero el mercado por sí mismo no distribuye la riqueza, sino que tiende a concentrarla. Si dejamos que el mercado opere libremente, sin ningún tipo de cortapisa política, el mercado va a hacer cada día menos ricos, cada vez más ricos, y más pobres, cada vez más pobres. Eso está sucediendo en la Argentina y ha sucedido en los países centrales. La solución consiste en crear riqueza a través de la política de mercado, pero distribuirla a partir de políticas sociales adecuadas. Ahí aparece la eficacia de la política. La política distribuye, el mercado crea riqueza, la política debe distribuirla. ¿Cómo la distribuye? La distribuye a partir del trabajo bien remunerado y registrado. La distribuye a partir de una escuela pública que no funcione como escuela para pobres, sino que vuelva a buscar el mayor nivel de igualdad posible, como fue la ley 1420 en sus orígenes. La distribuye a partir de una política impositiva adecuada, que genere más carga impositiva para los que más ganan, y no al revés, con un IVA que se aplica sobre todos, cualquiera sea el nivel de ingreso que tengan. Es decir, los instrumentos políticos de distribución que no están operando en la Argentina. Y me preocupa que esta crisis del sistema político con estas repercusiones sociales afecte también a la Unión Cívica Radical. Esto significa que nos hemos contagiado, esto significa que nos hemos contaminado,
Y permítanme que me repita a mí mismo, pero en algún momento yo solía decir, cuando gobernaba Menem, le decía a los radicales: muchachos, tengan cuidado, porque el menemismo es contagioso. Y efectivamente nos contagió. ¿Nos llevó a qué? Al incremento absurdo de la autogestión, de la búsqueda del privilegio personal, de la búsqueda de la ventaja personal, de la búsqueda del éxito individual. Avanzamos hacia un individualismo solamente basado en el interés, no en la vocación de servicio. Y así aparece una política debilitada y un radicalismo que ha caído en la apreciación popular y ha caído en su capacidad de influencia social. Los grandes dirigentes que mencionó Eduardo, aquellos que siguieron a los fundadores, porque él habló de Alem y de Irigoyen, que son los fundadores, pero detrás de Alem y de Irigoyen vinieron personalidades como Levenson o Larralde, que tuvieron extraordinaria magnitud en el campo social. Figuras de trascendencia moral excepcional como Arturo Illia, que no solamente fue un hombre honrado, sino que fue un excelente gobernante. Hombres y una convicción principista absolutamente evidente, como fue Raúl Alfonsín. Recién lo estábamos conversando ahí sentaditos. Raúl Alfonsín ganó las elecciones del 83 recitando el preámbulo de la Constitución Nacional. El preámbulo de la Constitución Nacional, cuando yo era estudiante en la Facultad de Derecho, era una pieza de museo que se atribuía al pensamiento del siglo XIX. Alfonsín convirtió esa pieza de museo en un instrumento de convocatoria y movilización por una sola razón. Porque cuando Alfonsín recitaba el preámbulo de la Constitución, la gente percibía que Alfonsín creía profundamente en lo que estaba diciendo, y por lo tanto le entregó a Alfonsín su voto y su voluntad de cambio. Lamentablemente hoy el radicalismo no está en otra situación. Estamos viviendo una crisis dirigencial extraordinariamente grave. No tenemos ni el número ni la calidad de los dirigentes que históricamente tuvimos. Hemos perdido capacidad dirigencial. Pero además, los dirigentes que nos quedan, muchos de ellos, es inconveniente toda generalización, y por lo tanto no voy a generalizar, pero muchos de los dirigentes que hoy están a cargo del partido han adoptado la política del individualismo ventajero y piensan en sí mismos y en sus propias candidaturas. Por eso digo, hemos convertido un sistema político en una mutual de candidatos, que es otra cosa totalmente distinta. En realidad, yo les agradezco el aplauso, pero creo que hay poco que aplaudir en todo esto. Sinceramente creo que hay poco que aplaudir. Y quiero seguir para terminar de describir este fenómeno. Acá hay una falta de apreciación por lo público. Hay una confusión entre... se ha privatizado lo público. Y esto no solamente desde el punto de vista material, no solamente de que, como decía Eduardo, el gobierno ha colocado a cargo de lo público a hombres comprometidos con intereses privados, de manera que ha privatizado lo público, sino por otra razón más profunda todavía. El individualismo de muchos dirigentes políticos ha privatizado la política, la ha convertido en instrumento de crecimiento personal y nada más. La ha despolitizado. ¿Por qué la ha despolitizado? Porque la política es el arte de organizar la convivencia. La política sirve para organizar la convivencia, la técnica que se utiliza para que la gente pueda convivir. Por eso hay política en todos los lugares donde hay más de 2 personas. Hay política en la política nacional, hay política en los clubes de fútbol, hay política en la familia, hay política en la escuela, en la fábrica y en el sindicato. ¿Por qué? Porque hay que organizar el trabajo de un grupo de seres humanos. Eso es la política, la organización, el arte de organizar la convivencia. Es decir, la política está destinada a la globalidad. La política abarca a todo el mundo. La política tiene que tener en cuenta a todos los habitantes de un país. La política está destinada para todos, no para el interés personal o grupal de una clase dirigente. Y hay un índice que me gustaría que registráramos. Analicemos el índice de reelecciones. Veamos cuántos legisladores nacionales son permanentemente reelectos y desde cuándo están sufriendo ese proceso. Y vamos a ver cómo se concentra la decisión política en el interés de lo que los italianos llaman una secta. A mí me duele profundamente que el radicalismo puede estar afectado por ese sectarismo ventajero. Y quisiera que hiciéramos el esfuerzo
sobrehumano en este momento de romper con esas deformaciones, de sacárnoslas de encima. Hay dirigentes importantes que creo que involuntariamente contribuyeron a profundizar este problema, porque hay gente que se ha ido del partido buscando su propio destino, que es una manera de buscar el camino individual cuando tienen que recorrer el camino colectivo. Lilita Carrió es una dirigente valiente que tiene una profunda, una muy sólida formación jurídica, pero en algún momento sintió que el radicalismo no le daba lo que ella quería y se fue de la Unión Cívica Radical. Margarita Stolbizer, a la que conozco muy bien, es también una magnífica dirigente política, pero también optó por el camino del individualismo, reduciendo su compromiso con la causa popular. Y por lo tanto, aún a partir de la buena voluntad y aún a partir del reconocimiento de sus valores, tanto Margarita Stolbizer como Lilita Carrió han profundizado la tendencia deformante del individualismo que muestra el sistema político argentino. ¿Debemos salir de este modelo? Por supuesto que debemos salir. Por supuesto que debemos salir. Porque si la política no trabaja para el conjunto, no sirve para nada. Y nosotros necesitamos un sistema que nos permita convivir en la Argentina. La convivencia que debe empezar por el respeto por la libertad, que debe seguir por una buena distribución del ingreso que le permita un mínimo de calidad de vida material a cada argentino, y debe terminar con la ejemplaridad moral más absoluta, para que todos los argentinos sepan que quienes los gobiernan tienen la honestidad de Ilia, la honestidad de Alfonsín, la honestidad de cada presidente radical. Creo que eso hay que lograrlo, porque si no tenemos un instrumento de convivencia como es la organización política, vamos a vivir cada día peor. Y con un 30% de pobres es muy difícil que evitemos la violencia. Va a ser muy difícil que evitemos la violencia. ¿Por qué? Porque si hay un mundo de lo que está afuera, 30% de pobres, y un mundo de los que estamos adentro, el 70% restante, esos dos mundos se vinculan nada más que por el conflicto. Los que están afuera no pueden aceptar las condiciones de vida de los demás, no las pueden aceptar, porque no reciben de los demás la participación en la riqueza colectiva que deberían recibir. Y yo pregunto, si un señor queda fuera del sistema económico y está condenado a vivir en la pobreza, ¿cómo le vamos a pedir que respete la ley? ¿La ley de quién? ¿La ley del que lo dejó afuera? ¿Y cómo le podemos pedir a ese hombre el carácter heroico de someterse a la ley instalada por quien lo excluye de la participación en la riqueza? Eso no se sostiene en el tiempo. Por lo tanto, debemos reconstruir el sistema político, debemos desarrollar una buena política de distribución del ingreso que nos permita en el mediano largo plazo, terminar con la pobreza en Argentina, y debemos generar condiciones tales que la actividad política tenga un compromiso colectivo que sea evidente y notorio. Por eso debemos reconstruir el sistema político, para poder convivir en libertad. ¿Qué debe hacer el radicalismo? A mí me parece magnífico recordar a nuestros antecesores. Me parece fundamental tener ejemplos grandes a los cuales dirigir la mirada cuando uno está confundido o perdido. Pero me parece insuficiente. No hay que confundir la política con una actitud nostálgica. Tenemos que recordar, rememorar y homenajear a todos nuestros próceres. Pero a la que ellos pensaron, tenemos que agregarle la modernidad y la actualidad que el momento actual requiere. Nosotros estamos viviendo un país distinto del que vivió Alem, distinto del que vivió Irigoyen, distinto del que vivió el propio Alfonsín, que se murió no hace tanto tiempo. Tenemos que adaptar nuestro pensamiento, nuestros conjuntos de valores y nuestros principios a la realidad socioeconómica argentina actual. Y eso requiere estudiar. Una de las cosas que le está faltando a la política argentina es gente que se ponga a leer, gente que vaya más allá del tweet y del Facebook, gente que vaya a los libros, que vaya al conocimiento, que vaya a la búsqueda de ideas operativas que le permita al radicalismo presentarse con una dotación de ideas modernas que sirvan para sostener los valores que siempre tuvo. Me parece que ese trabajo hay que ofrecérselo a los jóvenes, pero tiene que estar conducido por la gente grande. La gente grande que nació en el mundo de la lectura. Los muchachos tienen un problema. Facebook es nada más que actualidad. Nada más que actualidad.
y entonces se pierde la noción del mediano a largo plazo. Y para desarrollar la sociedad de manera equilibrada es imprescindible pensar en el mediano a largo plazo. Entonces hay que volver a enseñar a leer, hay que volver a enseñar a utilizar la mente para elaborar soluciones compartibles. Y me parece que además esas soluciones y esos planteos hay que transmitirlos a la sociedad. No podemos tener un partido silencioso, no podemos tener un partido que no opine. Yo tengo un enunciado de 3 o 4 temas que incluso para no provocar conflictos no se vinculan con el gobierno actual. Digo, hace unos meses atrás, el principal socio comercial de la Argentina, que es Brasil, ha sufrido un proceso político que terminó con la destitución de la presidenta de la Nación. ¿Ustedes conocen la opinión de la Unión Cívica Radical? Nadie la conoce. ¿Por qué? Porque no existe. Porque el radicalismo no opinó sobre un tema fundamental para la Argentina. En segundo lugar, hace 2 meses, ni siquiera 2 meses, Estados Unidos tuvo elecciones nacionales, de elección de presidente de la República. El triunfador fue un hombre caracterizado por su ignorancia sobre las reglas de comportamiento internacionales, por su recurso permanente a la mentira, por su tendencia a despreciar, menospreciar a los inmigrantes latinos, es decir, con unas condiciones elementales que lo harían rechazable por cualquier pueblo normal. Sin embargo, ganó. Y ganó recurriendo a esos instrumentos, a ese voto antisistema que está cargado de rencor porque vive peor de lo que vivía antes. ¿Ustedes escucharon alguna opinión de la Unión Cívica Radical? ¿Ustedes escuchan alguna opinión de la Unión Cívica Radical acerca de la situación actual del gobierno argentino? Todos deseamos que el gobierno tenga éxito, porque los fracasos de los gobiernos los paga el pueblo. Los paga el pueblo, no los pagan los funcionarios. Y por lo tanto un nuevo fracaso para la Argentina sería una nueva carga sobre los hombros de los que siempre pagan las cargas. Sin embargo, esto no implica que debamos callar nuestras críticas. Nosotros tenemos que ser un partido con vocación crítica. Crítica en el sentido de examen, crítica en el sentido de visión aguda para meterse en el interior de los problemas. Crítica en el sentido de percibir lo que está sucediendo, evitar el error y corregir el error cuando se produce. El radicalismo no corrige, el radicalismo consiente calladamente. Y esa actitud radical no favorece ni siquiera al propio gobierno. Por eso, la preocupación mía parte por la recuperación de la Unión Cívica Radical. Si ustedes piensan que yo estoy recitando unas palabras escépticas o recurriendo a un discurso pesimista, se equivocan. ¿Por qué? Porque yo creo en la potencialidad de la democracia argentina para reconstituirse. Se reconstituyó en situaciones políticas mucho más duras y más adversas. Nosotros del 76 al 83 vivimos el gobierno más represivo de la historia del mundo. Pocos gobiernos en el mundo utilizaron la represión indiscriminada como el gobierno militar del 76 al 83. Además, ese mismo gobierno nos metió en una guerra que colocó en riesgo toda la Patagonia argentina y significó la muerte de cientos de soldados argentinos. Ese gobierno que era represivo, que ejerció terrorismo de Estado, chocó con la figura digna de un político que logró convocar la movilización popular. Y lo hizo aún a costa de algunas actitudes que pudieron considerarse como poco marketineras. Si Durán Barbas hubiese sido el consejero de Alfonsín, Alfonsín no hubiera llegado a la presidencia de la República, porque Alfonsín asumió con relación a la guerra de Malvinas una opinión independiente que lo hizo condenar el conflicto en medio de una movilización popular de apoyo al conflicto. Si Durán Barba hubiera estado ahí, le hubiera dicho: no, callate la boca, no digas nada. Hubiéramos perdido la dimensión trascendente de un dirigente que percibe cuáles son las necesidades de fondo de una sociedad y tiene el coraje de asumir el costo potencial de su posición. Hoy no tenemos dirigentes de esa naturaleza, pero tenemos la necesidad de volver a tenerlos. Y cuando algún pueblo siente la necesidad, va a buscar los medios para que esa necesidad se concrete en el sentido de su propia subsistencia. Yo suelo decir que es posible lo que es necesario. A mí, que vivo en Avellaneda
Si me empujan al riachuelo y me caigo y no sé nadar, tengo que aprender a nadar en 30 segundos porque si no me muero. Y la necesidad me obliga a aprender a nadar. Esto es lo que debemos tener en cuenta nosotros. La necesidad de convivencia civilizada, libre e igualitaria del pueblo argentino es la necesidad básica que nos permite ser optimistas sobre la recuperación del sistema político argentino y sobre la recuperación de la Unión Cívica Radical. Pero con el optimismo no alcanza. Al optimismo hay que ponerle ruedas y motor para que se mueva, para que funcione. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Eso tenemos que hacer nosotros hacia adentro del partido. Tenemos que reclamar un partido digno, que no se subordine al carguito, que no esté detrás de la candidatura, que no piense en la ventaja personal. Tenemos que pensar en un partido que vuelva a ser el partido de los desposeídos, en el sentido que lo dijo Zimmerman, pero fundamentalmente un partido que vuelva a tener orgullo de su propia dignidad. Esto no implica condenar esta coalición o la otra. Yo creo que esta coalición nace con una mácula inicial. El radicalismo es un partido histórico y el PRO nace como un movimiento político destinado a reemplazar a los partidos históricos. Es decir, nosotros nos hemos asociado con el que nació para matarnos. Sin embargo, ese tipo de sociedad se puede justificar cuando hay un objetivo superior. Supongamos que ese objetivo superior fue evitar que Scioli fuera presidente, que Aníbal Fernández fuera gobernador de la provincia y que al año después de que Scioli fuera elegido, Cristina lo reemplazara con Zanini y volviera a gobernar el país a través de Zanini. Eso se evitó. Ese es el mérito de esta coalición. Pero a partir de ese mérito inicial, las políticas en las que nosotros creemos y las políticas que efectivamente se ejecutan van separándose crecientemente. Y ahí el radicalismo tiene que salir a voz en cuello, sin abandonar su compromiso de defensa de la democracia. Tiene que criticar lo que se hace mal, tiene que denunciar los errores que se cometen, las inconsecuencias y las incoherencias, y tiene que asumir una actitud convocante para que el partido, para movilizar a su propia estructura en pro de la recuperación de la representatividad social perdida. Yo creo que hay que hacer el esfuerzo. No sé por cuánto tiempo nos durará la energía a los que integramos la generación a la que yo pertenezco. Yo personalmente quiero utilizar toda la energía que me queda para lograr la reinstalación de un modelo político fundado en el principio del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es decir, una democracia que efectivamente resulte participativa, no solo en términos del voto cada 2 años, sino fundamentalmente en el término de la distribución del ingreso con justicia. Porque estamos viviendo la paradoja de que la Argentina ha aceptado la democracia como su sistema de vida y al mismo tiempo se ha alejado de la democracia, colocando fuera del sistema al 30% de su población. La democracia no solamente es voto, la democracia es calidad de vida, porque es verdad lo que decía Alfonsín: con la democracia se come, se cura y se educa. La democracia está integrada por los bienes materiales. La democracia requiere una forma de distribución de ingresos que sea justa. Yo simplemente los convoco a trabajar por esto. ¿Por qué los convoco a trabajar por esto? Porque es trabajar para nosotros mismos, para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestros vecinos, para nuestros amigos, para los hermanos desconocidos que están en los 4 puntos cardinales. Esa forma de actuar es la propia de un gran dirigente radical. Los grandes dirigentes, como me dijo un amigo, se definen porque plantan la semillita sabiendo que no van a ver el árbol. La grandeza de un dirigente consiste en iniciar un proceso cuyo fin no va a ver, pero que intuye claramente. Y como ese proceso está dentro de su esquema moral, se lanza a plantar la semillita sabiendo que no va a ver el árbol. A eso tenemos que dedicarnos los que estamos hoy. Tenemos que plantar muchas semillitas, todas con una misma sigla: Unión Cívica Radical, con orgullo, con compromiso, con sensación de pertenencia. Si tenemos eso, romperemos los esquemas cerrados del individualismo y volveremos a ser el partido para todos. Muchas gracias y feliz año nuevo.